Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a seguir desarrollando patología del sistema urinario. ¿Sí? En este caso nos toca hablar un poquito sobre la glomerulonefritis. ¿Qué es la glomerulonefritis? Bueno, es cuando hay una alteración en pequeñas estructuras que están dentro del riñón, como son los glomérulos. Nosotros ya sabemos anatómicamente que los glomérulos juntos con los túbulos forman lo que son los nefrones, ¿sí? Los nefrones o nefrona. Bueno, cuando hay una alteración en los glomérulos pueden producirse patología de distinta índole, ¿sí? Primero, por ejemplo, para familiarizarnos un poco sobre el tema, vamos a hablar sobre los glomérulos. ¿Qué son los glomérulos? Son pequeños ovillos de vasos capilares, o sea, pequeños vasos sanguíneos que se encuentran dentro de los riñones. Como podemos observar en la imagen, tenemos las arteriolas aferentes, que es por donde entra la sangre de la circulación sistémica, y tiene una salina, que es por la arteriola eferente. En este pequeño ovillo de capilares, ¿sí?, de vasos sanguíneos, donde se realiza ese intercambio de sustancia, y junto con los túbulos que vemos en la gráfica, es donde se produce la orina para posteriormente ser eliminada por las pequeñas tuberías que se encuentran dentro de los riñones, ¿sí? Estas unidades funcionales de los riñones, junto con las cápsulas y los glomérulos y los túbulos, se denominan nefronas, que son la unidad estructural del riñón. En cada riñón tenemos una cantidad aproximada de 1.000.000 de nefronas, que son las que se encargan de producir hormona, de eliminar el líquido, de formar la orina, ¿sí? Bueno, la glomerulonefritis es una inflamación, ¿sí? La inflamación se produce en estos pequeños ovillos, como son los glomérulos, ¿sí? Son esas patologías de glomérulo o nefropatía que básicamente afectan al riñón, ¿sí? No son enfermedades renales que se producen debido a un proceso que afecta a la estructura del riñón, ¿sí?, sino que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Si hacemos una asociación, si por ejemplo tenemos en la piel una herida y esta se cicatriza y la cicatriz forma una costra, la costra se desprende. Pero cuando esto pasa a nivel renal y al ser un tejido tan pequeño, esa cicatrización existe, pero deja una lesión. Entonces, como consecuencia de todo este daño, se pueden producir toda una lesión en las funciones del riñón, ¿sí? Recordemos que el riñón es el filtro de la sangre y esto está dañado, ¿sí?, hasta el punto de poder perder totalmente la función de uno o de los dos riñones, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros? Como repasemos, es un proceso inflamatorio, ¿sí?, y que puede causar lesiones, ¿sí?, en la membrana basal, meningio, endotelial y capilar, ¿sí? Bueno, se puede definir como cualquier enfermedad glomerular que se acompaña de pérdida progresiva rápida de la función renal en el transcurso de días o de semanas. Se debe considerar también que una glomerulonefritis de proceso rápido necesita que se realice una biopsia, así como estudio complementario. Ya lo vamos a repasar un poquito los estudios complementarios, pero es básico que se haga este estudio, ¿sí? Bueno, factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes que tenemos en esta patología es mucho más común, se presenta mucho más común en la población de hombres que en mujeres. Está relacionada con infecciones, el uso excesivo de medicamentos como los AINES, ejemplo ibuprofenos. Otras enfermedades renales pueden ser también que produzcan como consecuencia una glomerulonefritis, problemas en el sistema inmunitario, patologías inmunodeprimentes como por ejemplo el cáncer, tumores, diabetes, ¿sí?, reacciones alérgicas, ¿sí?, abuso de droga, y también nos juega mucho en contra la obesidad. La obesidad mórbida es uno de los factores más importantes en este caso, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver un pequeño esquema de la glomerulopatía, ¿sí? Es una enfermedad metabólica, puede ser genética, puede ser producida por un factor inmunológico, ¿sí? En enfermedades metabólicas, ¿cuáles vamos a encontrar como factores? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la trombosis, ¿sí?
y que lo que van a producir como consecuencia lesión glomerular, ¿sí? Bueno, sigamos viendo cómo la vamos a clasificar. A la glomerulonefritis la podemos clasificar desde distintos puntos. La podemos clasificar teniendo en cuenta en el tiempo del proceso y en el grado que esté afectando, ¿sí? Por ahora vamos a ver el tiempo de evolución, según su evolución, ¿sí? En donde la vamos a clasificar en aguda, rápidamente evolutiva y crónica. Aguda es transitoria, se produce luego hay una recuperación de la función renal, ¿sí? Rápidamente evolutiva es cuando hay una caída de la función renal, y crónica es cuando ya lleva una evolución de un tiempo considerable y hay una insuficiencia renal en el paciente, ¿sí? Con lesiones histológicas como de fibrosis o esclerosis. Bueno, vamos a ver un poquito los tipos de glomerulonefritis. Según la causa de la enfermedad puede ser glomerulonefritis primaria, que afecta solo a los glomérulos renales, y la glomerulonefritis secundaria, cuando el daño es debido por otra patología, así que a menudo afecta a varios órganos o sistemas. Bueno, causas que pueden producirlo, repasemos un poquito. Hemos visto pacientes inmunodeprimidos, bueno, diabetes, hipertensión, pacientes oncológicos. También en los inmunodeprimidos tenemos que tener mucho en cuenta los pacientes lúpicos, ¿sí? El lupus también es un factor de riesgo muy importante, ¿sí? Las vasculitis, las púrpuras también son patologías que pueden desencadenar una glomerulonefritis. Y con respecto a la parte genética que les nombraba hace rato, también hay un gen que es el cromosoma X, que es transmitido por la madre portadora a su hijo. En este caso la madre no presenta síntomas, mientras que los hijos pueden estar afectados, ¿sí? Los niños también pueden producir como factor de riesgo una glomerulonefritis por alguna infección, ¿sí? Lo más común es una infección por estreptococo, que pueden ser por alguna patología de vía respiratoria, como por ejemplo una bronquiolitis, una neumonía, ¿sí? Más que nada una neumonía son las que van a complicar esta patología con una glomerulonefritis. Bueno, con respecto a la sintomatología del paciente, la sintomatología es hematuria, ¿sí? La orina espumosa, ¿qué es lo que quiere decir cuando hay espuma en la orina? Que hay exceso de proteínas, ¿sí? La hipertensión arterial, el paciente comienza con hipertensión, ¿sí? Con edemas, ¿sí? Suele hacer retención de líquido, ¿sí? Otra de las características que vamos a tener, el inicio puede ser una coloración de la orina oscura, ¿sí? Puede tener oliguria, edema, hematuria y proteinuria. Volvamos a repetir proteinuria porque es una de las sintomatologías más características en esta patología, ¿sí? Recordemos que uno de los primeros cambios que va a tener el paciente es en la orina, ¿sí? Es uno de los primeros síntomas que se pueden observar en este paciente. Bueno, que cuando la patología ya está complicada con un síndrome nefrítico, vamos a poder observar en el paciente hipertensión arterial, edemas, hematuria y proteinuria. Y cuando la patología esté complicada con un síndrome nefrótico, ya se van a profundizar un poco más el cuadro, en donde vamos a tener una elevación muy marcada de las proteínas. Entonces, en el laboratorio de orina vamos a tener proteinuria, ¿sí? Hipoalbuminemia, las albúminas van a descender, los lípidos van a subir y edema, ¿sí? Recordemos que en todos los casos tener proteína en orina es anormal, ¿sí? Entonces eso es un indicio que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿qué estudios complementarios se le va a solicitar al paciente para diagnosticarlo? Y bueno, de hecho, uno de los síntomas, como les decía recién, característico en la orina, entonces lo primero que se suele pedir es una orina completa. Se le puede pedir, en la orina completa vamos a evidenciar si hay hematuria, proteinuria o elementos celulares. Bueno, ya es una sintomatología del paciente, ¿sí? Otro estudio complementario que se le suele pedir es una orina de 24 horas,
por excreción de las proteínas, ¿sí? Y se le puede pedir una prueba de imagen como una ecografía, ¿sí? Porque nos va a permitir visualizar los riñones y una biopsia de riñón, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando con el tema del tratamiento. El tratamiento en la glomerulonefritis va a depender muchísimo de los factores que lo produzcan, ¿sí? Y la clasificación va a ser muy distinto el tratamiento si es agudo o crónica, ¿sí? La causa, el tipo y la gravedad de los signos y síntomas. A partir de ahí vamos a poder ver el tratamiento, en este caso del paciente, ¿sí? Los medicamentos que más se utilizan son, en el caso de que el paciente sea que haya hecho como complicación una hipertensión, bueno, fármacos para la presión arterial, ¿sí? Ustedes ya han visto, enalapril, losartán, ¿sí? Tenemos muchísimos medicamentos para el manejo de la presión arterial, ¿sí? ¿Qué otro medicamento se le pueden dar? Corticosteroides, ¿sí? ¿Qué otro tratamiento se le suele hacer al paciente? Restringir el consumo de sal. Es importante reducir el consumo de sodio en el paciente, ¿sí? También la dieta es muy importante, tiene que ser una dieta hipoproteica, o sea, las proteínas tienen que reducirse y el potasio también, ¿sí? Es muy importante esto. Es importante mantener un peso acorde al paciente, un peso saludable, ¿sí? No tenemos que dejar de controlar también el tema de la glucemia, ¿sí? Porque una de las complicaciones que puede tener el paciente es una diabetes, ¿sí? Si el paciente es fumador, es importante que no lo siga haciendo porque esto también nos juega en contra, ¿sí? Bueno, en el caso de que haya alguna infección, por ejemplo, por alguna patología de vía respiratoria, que como les nombraba hace rato, el germen que más común suele encontrarse es un estreptococo, bueno, tratamiento con antibióticos, ¿sí? Y lo que más tenemos que tener también en cuenta es ir dando respuesta a todas las sintomatologías que vaya teniendo el paciente para ver cómo se lo va a poder ir manejando, ¿sí? Bueno, también es importante que se encuentre en grupo de apoyo porque este paciente se presenta ante un estrés de la enfermedad, ¿sí? O sea, depresión, miedo, angustia. Entonces hay muchas instituciones que tienen grupos de autoayuda, ¿sí? Que están formados por lo general con los mismos pacientes, ¿sí? Entonces, de esta forma tenemos que tratar de darle un apoyo al paciente y también es conveniente, si es necesario, un apoyo con un gabinete psicológico al paciente, ¿sí? Recordemos que el paciente va a tener muchos cambios y uno de los cambios peores que puede tener es la insuficiencia renal, ¿sí? Recordemos que la glomerulonefritis es una patología muy proliferativa, ¿sí? Que va a ir dañando muchísimo el riñón hasta el punto de que el paciente tenga que llegar como tratamiento a una diálisis, ¿sí? Entonces es mucho el cuidado que tenemos que tener en este caso con el paciente. Recordemos un poquito, es importante clasificarlo para ver la evolución del paciente en agudas crónicas, primaria, secundaria, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay glomerulonefritis en donde no hay un factor que la esté produciendo. Entonces, bueno, hay que tratar de ver qué es lo que está pasando para que se produzca esta patología o qué ha sido el desencadenante, ¿sí? Muchas veces tenemos que tener en cuenta que hay desencadenantes que son productos inmunológicos, ¿sí? A veces cuando el paciente tiene las defensas bajas, puede producirse esta patología, ¿sí? Son patologías que se ven muchas veces de una forma muy común y muy frecuente en la consulta diaria y tienen tratamiento. Mientras más rápido el paciente concurra al tratamiento, mejor va a ser la recuperación de este paciente, ¿sí? Por eso es importante la consulta a tiempo y es importante que nosotros podamos educar a la población
como para que concurran y hagan una consulta, ¿sí? Recordemos que esto es muy característico, volvamos a repasar, en pacientes de población masculina, ¿sí? Pero puede darse también en la glomerulopatía, es una patología muy común en las personas adultas, ¿sí? Entonces, es la población en donde nosotros vamos a tener que trabajar, ¿sí? Bueno, para poder clasificarla, ustedes ya saben, la vamos a clasificar teniendo en cuenta el tiempo, ¿sí? Y con el diagnóstico exacto vamos a poder llegar de vuelta, recordemos, con un estudio histopatológico como es una biopsia, ¿sí? Ustedes ya saben que es una biopsia, la extracción de una pequeña muestra que va a un laboratorio y luego ahí nos van a dar un informe para poder estudiar, que ya lo estudien y nos dan un informe de las características de las células que están afectadas y la inmunofluorescencia, que es ciertas inmunoglobulinas que están presentes en el tejido de acuerdo a los patrones de cómo se van tiñendo y los cambios que van teniendo estos tejidos. Vamos a tener el diagnóstico exacto y nos sirve muchísimo la anamnesis del paciente, la sintomatología, la clínica del paciente, ¿sí? Recordemos que nos dice mucho para poder diagnosticarlo al paciente, ¿sí? Bueno, les dejo por último, chicos, una frase de reflexión, como en todas las patologías que estamos teniendo, ¿sí? Desarrollando. En la lucha entre el arroyo y la roca siempre triunfa el arroyo, no porque sea más fuerte, sino porque persevera, ¿sí? Bueno, sino porque persevera, ¿sí? Bueno, ese es el apoyo que nosotros tenemos que darle, aparte del cuidado de enfermería a nuestro paciente, ¿sí? Es el apoyo en el cuadro como para que el paciente no se decaiga, como para que el paciente luche con su patología, como para que el paciente piense que puede tener toda la mejor recuperación y tratar de que tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Sigan estudiando, que todavía nos faltan muchísimo de esta materia, ¿sí?